Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Soy Natalie, tengo 32 años, y pensaba que tenía todo resuelto. Después de años de ahorrar cada centavo, finalmente compré el apartamento de mis sueños en el centro de Chicago. Pero cuando decidí alquilarlo temporalmente debido a un cambio de carrera, nunca esperé lo que sucedería. Esa tarde, cuando llegué con Ilaiche e Isabella, mis nuevos inquilinos perfectos, mi hermana Vanessa y su prometido, Trevor, estaban descansando en mi sofá. Sus primeras palabras: «Oh, mamá dijo que podíamos quedarnos aquí». Se me heló la sangre. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y dale al botón de me gusta y suscríbete para seguirme en este salvaje viaje de traición familiar y dulce justicia. Crecí en un barrio de clase media en las afueras de Chicago. Mi infancia fue relativamente normal hasta que cumplí 14 años, cuando mis padres decidieron divorciarse. La separación fue bastante amistosa, pero cambió nuestra dinámica familiar para siempre. Mi padre se mudó a otro estado por trabajo, y mi madre, Diane, se quedó a cargo de criar a mi hermana menor, Vanessa, y a mí sola. Vanessa es 5 años menor que yo y mientras crecíamos, siempre tuvo la costumbre de tomar mis cosas sin preguntar. Mi suéter favorito terminaba misteriosamente en su armario. Mis deberes desaparecían justo antes de clase. El dinero de mi cumpleaños se desvanecía del cajón de mi escritorio. Cada vez que la confrontaba, o lo negaba o afirmaba que pensaba que no me importaría. Y cada vez, mi madre intervenía para defenderla. «Natalie, tienes que aprender a compartir con tu hermana», decía mi madre, ignorando por completo el principio de pedir permiso. «Ella te admira y solo quiere ser como su hermana mayor». Este patrón continuó a lo largo de nuestra adolescencia. Mientras yo trabajaba en empleos a tiempo parcial para ahorrar para la universidad, Vanessa recibía ropa nueva y costosas fiestas de cumpleaños. Mi madre siempre tenía una justificación lista. «Vanessa necesita más apoyo». «Oh, eres tan independiente, Natalie. No necesitas tanta ayuda». Para cuando me fui a la universidad, había aprendido a esconder mis pertenencias importantes y a guardarme mis planes para mí. Tuve 2 trabajos durante toda la universidad, manteniendo una beca a base de pura determinación. Mientras tanto, Vanessa asistió a una universidad privada financiada en su totalidad por nuestra madre. Me gradué con préstamos estudiantiles mínimos gracias a mi arduo trabajo, pero la desigualdad dolía. Después de la graduación, conseguí un trabajo en banca. Las horas eran brutales y el estrés era abrumador, pero el sueldo era bueno. Viví frugalmente, compartiendo un apartamento con 2 compañeras de cuarto, usando el transporte público y cocinando en casa. Cada dólar extra iba a mi cuenta de ahorros con un único objetivo en mente: comprar mi propio lugar. Hace 3 años, ese sueño finalmente se hizo realidad. Compré un apartamento de 2 habitaciones en un edificio seguro con portero. No era extravagante, pero era mío. Pinté las paredes, compré muebles que me encantaban y creé un espacio que se sentía como un hogar. Ese apartamento representaba mi independencia y seguridad, algo por lo que había trabajado sin ninguna ayuda financiera de mi familia. Mi madre y Vanessa vinieron a mi fiesta de inauguración. Mientras mi madre hacía comentarios sobre cómo podría haberme permitido algo más grande si hubiera aceptado su ayuda, Vanessa deambulaba de habitación en habitación, observando mis posesiones. «Este lugar es tan mono», dijo Vanessa en ese tono que siempre me hacía sentir como si me estuviera elogiando y criticando a la vez. «Cuando compre un lugar, creo que buscaré algo con más carácter, eso sí». Yo solo sonreí y le volví a llenar la copa de vino. Después de años de lidiar con sus comentarios con doble sentido, había aprendido a dejar que se me resbalaran. Hace 6 meses, tomé la difícil decisión de dar un giro a mi carrera. Las horas en la banca estaban destruyendo mi salud, y surgió la oportunidad de pasar a la planificación financiera. El trabajo se alineaba mejor con mis valores, permitiéndome ayudar a la gente a gestionar su dinero en lugar de solo moverlo para las corporaciones. El inconveniente era una reducción temporal de ingresos durante el periodo de transición. Después de hacer números, me di cuenta de que podía alquilar mi apartamento durante un año y quedarme con mi amiga Zoe, que tenía un condominio espacioso y estaba feliz de tenerme como compañera de cuarto por un alquiler reducido.
Este acuerdo me permitiría crear un colchón de ahorros mientras me establecía en mi nuevo rol. La búsqueda de inquilinos fue exhaustiva. Entrevisté a docenas de solicitantes, realicé verificaciones de antecedentes y comprobé historiales de empleo y alquiler. Finalmente, encontré a Ilaiche e Isabella, una joven pareja profesional con trabajos estables y excelentes referencias. Él trabajaba en desarrollo de software y ella era enfermera en el hospital universitario. Buscaban un contrato de 1 año mientras ahorraban para su propio lugar, lo que encajaba perfectamente con mi cronograma. Conectamos de inmediato durante la visita. Hicieron preguntas inteligentes sobre el vecindario y las comodidades del edificio. Trataron mi hogar con respeto, admirando las características que había seleccionado cuidadosamente. Lo más importante es que entendieron que esto no era solo una propiedad de inversión para mí, sino mi hogar que les estaba confiando temporalmente. El contrato se redactó, el depósito se pagó y el día de la mudanza se programó. Todo procedía sin problemas, y me sentía segura de mi decisión. No había mencionado mis planes a mi madre ni a Vanessa en detalle, solo dije que estaba haciendo algunos cambios y que me quedaría con una amiga por un tiempo. La experiencia pasada me había enseñado que darles demasiada información a menudo llevaba a complicaciones. El día antes de la inspección final y la entrega de llaves, recibí un mensaje de texto de mi madre preguntando sobre mi nuevo trabajo y situación de vivienda. Mantuve mi respuesta vaga, diciendo que todo iba bien y que la pondría al día pronto. En retrospectiva, debería haber reconocido este interés repentino como una señal de advertencia. Llegó la mañana de la inspección final, y estaba emocionada por comenzar este nuevo capítulo. Había limpiado el apartamento a fondo, preparado una cesta de bienvenida para Ilaiche e Isabella, y creado una guía detallada del edificio y el vecindario. Estaba lista para entregar las llaves y comenzar a recibir los ingresos del alquiler que proporcionarían un colchón financiero durante mi transición de carrera. No tenía idea de que mis cuidadosos planes estaban a punto de chocar con el sentido de derecho de mi familia de una manera espectacular. El día había comenzado también. El sol de primavera brillaba, los pájaros cantaban y había comprado café para mí, Ilaiche e Isabella antes de encontrarnos en el edificio de mi apartamento. Habían llegado puntuales, vestidos profesionalmente a pesar de ser sábado, con una carpeta de documentos y el pago final listos. Estamos muy emocionados por mudarnos, dijo Isabella mientras subíamos en el ascensor al 8º piso. La ubicación es perfecta para nuestros 2 trayectos, y prometemos cuidar muy bien el lugar, añadió Ilaiche. Sabemos lo mucho que significa para ti. Sonreí, sintiéndome segura de mi elección de inquilinos. Sé que lo harán. Por eso los elegí a ustedes por encima de los otros solicitantes. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, los guié por el pasillo, explicando el horario de reciclaje y señalando las salidas de incendios. Cuando llegamos a mi puerta, noté que estaba ligeramente entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Había habido un robo? Empujé la puerta con cautela, indicando a Ilaiche e Isabella que esperaran. Lo que vi me dejó boquiabierta. Mi hermana, Vanessa, estaba tumbada en mi sofá, mirando su teléfono, mientras su prometido, Trevor, estaba en mi cocina bebiendo de una de mis tazas. Varias cajas y maletas estaban apiladas junto a la entrada. Vanessa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? Balbuceé, completamente desprevenida. Vanessa levantó la vista perezosamente y sonrió. Ah, hola, hermanita. Sorpresa. Mamá nos dio su llave de repuesto. Nos dijo que te quedarías en casa de una amiga por un tiempo, así que podíamos usar tu apartamento mientras ahorramos para la boda. El momento perfecto, ¿verdad? Nuestro contrato de alquiler acaba de terminar. Trevor se acercó, luciendo un poco incómodo pero intentando una sonrisa amistosa. Hola, Natalie. Gracias por dejarnos quedarnos aquí. Realmente lo apreciamos. Me quedé helada en la puerta, consciente de que Ilaiche e Isabella se movían incómodamente detrás de mí. Mi mente corría, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mi madre tenía una llave de repuesto solo para emergencias, que aparentemente le había dado a Vanessa sin mi conocimiento ni consentimiento. Debe haber algún error, logré decir finalmente. No me estoy quedando en casa de una amiga. Estoy alquilando el apartamento.
Estos son mis inquilinos, Ilaiche e Isabella. ¿Se mudan hoy? La sonrisa de Vanessa vaciló y se enderezó. ¿Qué? No. Mamá dijo específicamente que no estabas usando el lugar y que podíamos quedarnos aquí. No nos habría dicho eso si lo estuvieras alquilando. Me volví hacia Ilaiche e Isabella, que parecían cada vez más incómodos. Lamento mucho esto. Ha habido un malentendido. ¿Les importaría esperar en el pasillo unos minutos mientras resuelvo esto? Asintieron y retrocedieron, cerrando parcialmente la puerta detrás de ellos. Respiré hondo y me volví hacia Vanessa y Trevor. Escuchen, no sé qué les dijo mamá, pero este es mi apartamento. Yo tomo las decisiones sobre quién se queda aquí. Tengo un contrato legalmente vinculante con Ilaiche e Isabella. Han pagado un depósito y el primer mes de alquiler. ¿Se mudan hoy? La expresión de Vanessa se ensombreció. Bueno, ya hemos metido la mitad de nuestras cosas, como puedes ver. No podemos simplemente irnos. Dejamos nuestro apartamento. No tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema, dije, tratando de mantener la voz firme. Deberías haberlo confirmado conmigo antes de asumir que podías quedarte aquí. ¿Por qué tendría que confirmarlo contigo si mamá ya dijo que estaba bien?, replicó Vanessa, su voz subiendo de tono. Dijo que te quedarías con Zoe por un tiempo y que tu lugar estaría vacío. ¿Y no se te ocurrió llamarme directamente?, pregunté, incrédula. Trevor, que había estado observando nuestro intercambio en silencio, finalmente habló. Yo sugerí llamarte primero, pero Vanessa dijo que estaría bien ya que tu madre ya lo había aprobado. Vanessa le lanzó una mirada fulminante y él inmediatamente bajó la vista a sus pies. Bueno, mamá no tiene la autoridad para aprobar que nadie se quede en mi apartamento, dije con firmeza. Compré este lugar con mi propio dinero. Yo pago la hipoteca. Yo tomo las decisiones. Vanessa sacó su teléfono. Déjame llamar a mamá y aclarar esto. Ella lo explicará todo. Mientras Vanessa marcaba, me acerqué a la puerta y expliqué brevemente la situación a Ilaiche e Isabella. Lamento mucho esto. Mi hermana parece pensar que puede quedarse aquí, pero lo resolveré rápidamente. ¿Les importaría esperar un poco más? Intercambiaron miradas antes de que Ilaiche hablara. Por supuesto, tómate tu tiempo, pero si necesitamos saber si podemos mudarnos hoy como estaba previsto. Tenemos a los de la mudanza programados para esta tarde. Podrán mudarse hoy, les aseguré, esperando poder cumplir esa promesa. Volví y encontré a Vanessa con el teléfono en altavoz. Mamá, dile a Natalie lo que nos dijiste sobre quedarnos en su apartamento, decía Vanessa. La voz de mi madre llegó a través del altavoz, sonando confundida al principio y luego a la defensiva. Natalie, ¿estás ahí? Sí. Les dije a Vanessa y Trevor que podían quedarse en tu casa mientras estabas en lo de Zoe. Mencionaste que estabas haciendo cambios y que te quedabas con una amiga. Asumí que tu apartamento estaría vacío. Tiene todo el sentido que lo usen mientras ahorran para su boda. Sentí una familiar ira burbujeando dentro de mí. Mamá, no tenías ningún derecho a ofrecer mi apartamento a nadie. Nunca dije que estaría vacío. Lo estoy alquilando. Los inquilinos están aquí ahora mismo, listos para mudarse. Hubo una pausa antes de que mi madre respondiera. Bueno, creo que la familia debe ser lo primero, Natalie. Vanessa y Trevor necesitan un lugar donde quedarse. Seguramente puedes encontrar otros inquilinos más tarde. Y ahí estaba. El mismo patrón que había definido la dinámica de nuestra familia desde que tengo memoria. Las necesidades de Vanessa siempre iban antes que las mías. Mi madre siempre asumía que yo me adaptaría, sacrificaría y cedería. Miré a Vanessa, que ahora lucía una expresión de suficiencia, segura de que el respaldo de nuestra madre resolvería el asunto. Trevor, por otro lado, parecía cada vez más incómodo, evitando el contacto visual con todos en la habitación. Mamá, tengo un contrato legal con estos inquilinos. Han pagado un depósito. Tienen a los de la mudanza viniendo hoy. No puedo simplemente decirles que busquen otro lugar para vivir porque Vanessa decidió que quiere mi apartamento.
Seguramente entenderían si les explicaras la situación, respondió mi madre. Las emergencias familiares ocurren. Podrían encontrar otro lugar. Sentí una oleada de frustración mientras los recuerdos volvían. Todas las veces que se esperaba que renunciara a algo por Vanessa. Todas las veces que mi madre había desestimado mis sentimientos y límites. Pero esta vez era diferente. Esta era mi propiedad, mi seguridad financiera en juego. Esto no es una emergencia familiar, dije con firmeza. Esto es Vanessa asumiendo que puede tomar algo mío, como de costumbre, y tú permitiéndoselo, como de costumbre. Tengo que irme ahora. Tengo inquilinos esperando. Terminé la llamada antes de que mi madre pudiera responder. Vanessa me miró fijamente, su expresión una mezcla de conmoción e ira. No puedo creer que estés eligiendo a extraños por encima de tu propia hermana, dijo. ¿Dónde se supone que vamos a ir? Esa no es mi preocupación, respondí, sintiendo que una extraña calma descendía sobre mí. Deberías haberlo confirmado conmigo antes de dejar tu apartamento. Ahora, necesito que empaquen sus cosas y se vayan. Mis inquilinos se mudan hoy. No nos vamos a ninguna parte, declaró Vanessa, cruzando los brazos. Mamá dijo que podíamos quedarnos aquí, y nos quedamos. La miré, luego a Trevor, que ahora se movía de un pie a otro, claramente incómodo con la situación. Me di cuenta de que necesitaba adoptar un enfoque diferente. Discúlpenme un momento, dije, caminando hacia mi dormitorio. Necesito hacer una llamada. Cerré la puerta de mi dormitorio detrás de mí, apoyándome en ella mientras intentaba calmar mi respiración. El nudo familiar de ansiedad que siempre se formaba durante las confrontaciones con mi familia se apretó en mi pecho. Podía oír a Vanessa y Trevor discutiendo en susurros en la sala de estar. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: llámame. Tenemos que discutir esto como adultos. ¿Como adultos? Como si fuera infantil de mi parte esperar control sobre mi propia propiedad. Como si fuera inmaduro tener límites. Ignoré el mensaje y en su lugar llamé directamente a mi madre. Contestó al primer timbrazo. Natalie, no entiendo por qué estás siendo tan difícil con esto, comenzó sin preámbulos. Vanessa y Trevor son familia. Necesitan un lugar donde quedarse mientras ahorran para su boda. Tu apartamento es perfecto para ellos. Respiré hondo. Mamá, ¿alguna vez se te ocurrió preguntarme antes de decirles que podían quedarse en mi casa? O mejor aún, ofrecerles tu propio lugar. No seas ridícula, se burló. Sabes que mi condominio es demasiado pequeño para 3 personas. Además, ni siquiera estás usando tu apartamento ahora mismo. No lo estoy usando porque lo estoy alquilando, expliqué por lo que pareció la 100ª vez. Necesito los ingresos del alquiler mientras hago la transición a mi nuevo trabajo. Tú siempre piensas primero en el dinero, dijo mi madre con desaprobación. La familia debería ser tu prioridad. Vanessa está planeando una boda. Necesitan ahorrar dinero. ¿Y qué hay de mis necesidades?, pregunté. ¿Mi seguridad financiera no importa? Siempre has sido la responsable, Natalie. Siempre caes de pie. Vanessa necesita más apoyo. Ahí estaba de nuevo. La misma justificación que había usado durante toda nuestra infancia. Vanessa necesitaba más. Vanessa merecía más. Natalie podía arreglárselas con menos. Mientras discutíamos, los recuerdos de la infancia volvieron. La vez que Vanessa tomó mi vestido de graduación sin preguntar y derramó ponche por todas partes. Mi madre me había dicho que fuera comprensiva porque Vanessa estaba muy emocionada por su primera fiesta de secundaria. O la vez que Vanessa tomó prestado mi coche en la universidad y recibió una multa de aparcamiento que nunca pagó, lo que resultó en un cepo en mi vehículo cuando necesitaba llegar a una importante entrevista de trabajo. Mi madre había pagado la multa, pero me dijo que no hiciera tanto escándalo porque las hermanas comparten. Mamá, no estoy pidiendo que Vanessa y Trevor se queden sin hogar, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Les estoy pidiendo que respeten que he hecho arreglos para mi apartamento que no los incluyen. Necesitan encontrar otra solución. ¿Y tus inquilinos?, insistió mi madre. ¿No pueden esperar unos meses?
Seguramente entenderían si les explicaras la situación. No, no pueden esperar, respondí con firmeza. Ya han avisado en su lugar actual. Tienen a los de la mudanza viniendo hoy. Han firmado un contrato de arrendamiento legalmente vinculante. Bueno, creo que estás siendo egoísta, declaró mi madre. Te crié para que pusieras a la familia primero. Sus palabras dolieron, pero también encendieron algo en mí. Una comprensión que se había estado gestando durante años. La versión de mi madre de la familia primero siempre había significado Vanessa primero. Tengo que irme, dije, terminando la llamada antes de que pudiera responder. Me quedé en mi dormitorio, rodeada por los muebles que había seleccionado cuidadosamente, el color de pintura que había elegido, el espacio que había creado para mí a través de años de trabajo duro y sacrificio. Este apartamento representaba no solo una inversión financiera, sino también emocional. Era el primer lugar que había sido verdaderamente mío, solo mío, intacto por la dinámica disfuncional de mi familia. Y ahora Vanessa intentaba reclamarlo, tal como había reclamado tantas de mis posesiones a lo largo de nuestras vidas. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no era una niña que podía ser ignorada o una adolescente que podía ser manipulada con culpa. Era una adulta con derechos legales sobre su propiedad. Un golpe en la puerta del dormitorio interrumpió mis pensamientos. ¿Natalie? Era la voz de Trevor, vacilante y baja. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Abrí la puerta y lo encontré allí solo, con aspecto incómodo. Escucha, dijo, mirando por encima del hombro para asegurarse de que Vanessa no estuviera al alcance del oído. Quiero que sepas que esto no fue idea mía. Vanessa me dijo que su madre había arreglado todo y que a ti te parecía bien. Sugerí que te llamáramos directamente, pero ella insistió en que todo estaba arreglado. Estudié su rostro, tratando de medir su sinceridad. Trevor siempre me había parecido una persona decente, aunque algo pasiva en su relación con mi hermana. Solo nos habíamos visto un puñado de veces desde que empezaron a salir hace 2 años, pero siempre había sido educado y considerado. Te agradezco que me digas eso, dije con cuidado. Pero eso no cambia el hecho de que necesitan encontrar otro lugar donde quedarse. Tengo obligaciones legales con mis inquilinos. Asintió, pasándose una mano por el pelo. Entiendo. Hablaré con Vanessa. Intentaré hacerla entrar en razón. Es solo que realmente dejamos nuestro apartamento. El contrato terminó y no renovamos porque su madre dijo que este lugar estaba disponible. Sentí una punzada de simpatía por Trevor, que parecía haber quedado atrapado en medio de otra situación ideada por mi madre y mi hermana. Pero mi simpatía tenía sus límites. Es una lástima, dije. Pero no es mi responsabilidad resolver ese problema. Tú y Vanessa son adultos. Necesitan resolver su propia situación de vivienda sin asumir que pueden apoderarse de la mía. Trevor asintió de nuevo, con aspecto resignado. Lo entiendo. Hablaré con ella. Cuando regresamos a la sala de estar, pude ver a Ilaiche e Isabella a través de la puerta principal entreabierta, esperando pacientemente en el pasillo. Sentí una oleada de culpa por someterlos a este drama familiar en lo que debería haber sido un día emocionante para ellos. Vanessa caminaba de un lado a otro por la sala, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, mamá. Está siendo completamente irrazonable. Lo sé. Eso es lo que le dije. Vale. ¿Vienes para acá? Bien. Terminó la llamada y se volvió hacia mí con una expresión triunfante. Mamá está en camino. Ella arreglará esto. Cerré los ojos brevemente, tratando de mantener la compostura. Por supuesto, mi madre venía. Nunca podía resistirse a meterse en los conflictos, especialmente cuando significaba defender a Vanessa. No hay nada que arreglar, dije con firmeza. Este es mi apartamento. Yo decido quién vive aquí. Y ahora mismo, esa decisión ya está tomada. Ilaiche e Isabella se mudan hoy. Ya veremos, respondió Vanessa, con tono engreído. Mamá piensa que estás siendo ridícula, y estoy de acuerdo. La familia debe ser lo primero. La miré de verdad, y de repente vi el patrón que había definido nuestra relación durante décadas.
Vanessa tomaba. Yo daba. Vanessa exigía. Yo me adaptaba. Vanessa asumía. Yo aceptaba. Había sido así durante tanto tiempo que ella ya ni siquiera consideraba la posibilidad de que yo dijera que no. Pero algo había cambiado dentro de mí. Quizás fueron los años de independencia que había construido o la comprensión de que había creado esta vida para mí sin su ayuda. Cualquiera que fuera la razón, sabía con absoluta certeza que esta vez no cedería. Me acerqué a la puerta e invité a Ilaiche e Isabella a entrar de nuevo. Entraron con cautela, sintiendo claramente la tensión en la habitación. Lamento mucho este retraso, dije, tratando de sonar profesional a pesar del caos. Ha habido un malentendido con mi familia, pero estoy trabajando para resolverlo rápidamente. Mientras tanto, ¿les gustaría hacer una inspección final del apartamento? Antes de que pudieran responder, Vanessa interrumpió. No tiene sentido hacer eso. No se van a mudar hoy. Este apartamento está ocupado. Vi que los ojos de Isabella se abrían de par en par y la mandíbula de Ilaiche se tensaba. Tenía que admirar su paciencia en lo que se estaba convirtiendo en una situación cada vez más incómoda. Quizás deberíamos volver en otro momento, sugirió Isabella amablemente. Una vez que hayas resuelto este asunto familiar. Sentí un destello de pánico. Si se iban ahora, podrían decidir que el apartamento no valía la pena el drama. Podría perder a unos inquilinos fiables y los ingresos con los que contaba. No, dije con firmeza. Eso no será necesario. Esto se resolverá hoy. Solo necesito hacer una llamada más. Salí al pasillo, cerré la puerta del apartamento detrás de mí y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba en mis contactos. Esta situación había escalado más allá de lo que podía manejar sola. Necesitaba refuerzos. Hannah había sido mi amiga desde la universidad y se había convertido en abogada inmobiliaria. Si alguien conocía mis derechos legales en esta situación, era ella. Marqué y esperé, aliviada cuando respondió después de solo 2 timbrazos. Hannah, tengo una situación, dije, manteniendo la voz baja. Mi hermana y su prometido se han mudado a mi apartamento sin mi permiso, afirmando que mi madre les dijo que podían quedarse allí. Tengo inquilinos con un contrato de arrendamiento firmado esperando para mudarse hoy. ¿Cuáles son mis derechos aquí? Hannah no dudó. Tu hermana no tiene absolutamente ningún derecho legal a estar allí. Está cometiendo allanamiento de morada. Tú eres la dueña de la propiedad. Tienes un contrato de arrendamiento firmado con los inquilinos. Y tienes todo el derecho a que la policía la saque si es necesario. ¿Incluso si mi madre les dio una llave?, pregunté. No importa quién les dio la llave, explicó Hannah pacientemente. Tu madre no es la dueña de la propiedad y no tiene autoridad para otorgar permiso para que nadie viva allí. La única persona que puede tomar esa decisión eres tú, la propietaria legal. Un alivio me invadió. En el fondo, sabía que esto era cierto, pero escucharlo confirmado por una profesional me dio la confianza que necesitaba. ¿Y mis inquilinos?, pregunté. ¿Tienen algún recurso si no pueden mudarse hoy como se acordó? Sí, dijo Hannah con gravedad. Si no proporcionas la propiedad como se especifica en el contrato de arrendamiento, podrían demandarte por incumplimiento de contrato, costos de alojamiento adicionales, tarifas de almacenamiento y otros daños. Tienes la obligación legal de entregarles la propiedad como prometiste. Lo que estaba en juego era aún más serio de lo que había imaginado. No se trataba solo de enfrentarme a mi familia. Se trataba de cumplir con mis responsabilidades legales y evitar posibles sanciones financieras. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Dile a tu hermana que tiene que irse de inmediato, aconsejó Hannah. Si se niega, infórmale que llamarás a la policía para denunciar a intrusos en tu propiedad. Eso suele dar resultados. Si tu madre llega y crea problemas, lo mismo se aplica a ella. Esta es tu propiedad, Natalie. Tienes todo el derecho a controlar quién entra y quién vive allí. Después de agradecer a Hannah por su consejo, hice una llamada más a la administración del edificio. Expliqué la situación brevemente y les pedí que se reunieran conmigo en mi apartamento.
Tener presente al gerente del edificio añadiría otra capa de autoridad a mi posición. Con una respiración profunda, regresé al apartamento, caminando con una confianza recién descubierta. Vanessa y Trevor estaban sentados en el sofá mientras Ilaiche e Isabella estaban de pie, incómodos, junto a la encimera de la cocina. Acabo de hablar con mi abogada, anuncié, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Ha confirmado lo que ya sabía. Vanessa y Trevor no tienen ningún derecho legal a estar en este apartamento. Están cometiendo allanamiento de morada en propiedad privada. Vanessa rodó los ojos. Oh, por favor, no seas tan dramática. Somos familia, no criminales. Familia o no, no tienen derecho a estar aquí, continué, con voz firme. Tengo un acuerdo legalmente vinculante con Ilaiche e Isabella. Se mudan hoy como estaba previsto. Trevor se movió incómodo. Vanessa, quizás deberíamos irnos. Podemos encontrar otra cosa. ¿Irnos a dónde?, espetó Vanessa. Dejamos nuestro apartamento, ¿recuerdas? Porque mamá dijo que podíamos quedarnos aquí. Ese no es mi problema, dije con firmeza. Deberías haberlo confirmado conmigo directamente antes de tomar una decisión así. No pensé que necesitara consultarte cuando mamá ya lo había aprobado, replicó Vanessa, aunque noté un destello de incertidumbre en sus ojos. Mamá no es la dueña de este apartamento, expliqué lentamente, como a un niño. No tiene autoridad para aprobar que nadie se quede aquí. Solo yo puedo tomar esa decisión. Un golpe en la puerta interrumpió nuestro enfrentamiento. Abrí y encontré al señor Peters, el gerente del edificio, de pie con una expresión de preocupación. Señorita Johnson, dijo, asintiendo cortésmente. ¿Llamó por una situación de ocupación no autorizada? Sí, gracias por venir tan rápido, respondí, sintiendo un gran alivio. Mi hermana y su prometido están en mi apartamento sin mi permiso y se niegan a irse. Tengo inquilinos que se supone que se mudan hoy. El señor Peters entró y examinó la escena. Necesitaré ver la identificación de todos, por favor. Mientras todos mostraban sus identificaciones, expliqué la situación con más detalle. El señor Peters escuchó atentamente, luego se dirigió a Vanessa y Trevor. Me temo que la señorita Johnson tiene razón, dijo en un tono profesional. Como propietaria legal de esta propiedad, tiene el derecho exclusivo de determinar quién puede ocuparla. Si están aquí sin su permiso, están cometiendo allanamiento de morada, lo cual es un delito penal. El rostro de Vanessa se sonrojó de ira. Esto es ridículo. Somos su familia. ¿No estamos cometiendo allanamiento? Desde un punto de vista legal, eso es exactamente lo que están haciendo, respondió el señor Peters con calma. Si la señorita Johnson les pide que se vayan y se niegan, tiene derecho a llamar a la policía y hacer que los saquen por la fuerza si es necesario. La palabra policía pareció penetrar el desafío de Vanessa. Miró a Trevor, que ya se estaba levantando. No puedes hablar en serio, dijo, volviéndose hacia mí. ¿Llamarías a la policía por tu propia hermana? Espero que no lleguemos a eso, respondí con ecuanimidad. Pero sí, si es necesario, lo haré. Este apartamento es mi propiedad, mi inversión y mi seguridad. He trabajado demasiado duro por él para dejar que nadie, ni siquiera la familia, me lo quite. La puerta principal se abrió de nuevo, y mi madre entró apresuradamente, con aspecto nervioso y molesto. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió, y luego se fijó en el señor Peters. ¿Quién es este? Este es el señor Peters, el gerente del edificio, expliqué. Lo llamé porque Vanessa y Trevor se niegan a irse de mi apartamento. Mi madre se dirigió al señor Peters con una sonrisa encantadora. Debe haber algún malentendido. Estas son mis hijas y solo estamos teniendo una discusión familiar. Todo está bien. El señor Peters se mantuvo profesional. Señora, esto no es un asunto familiar. Es un asunto de derechos de propiedad. La señorita Johnson tiene inquilinos legales programados para mudarse hoy.
Su otra hija y su prometido no tienen derecho legal a ocupar esta propiedad sin el consentimiento de la propietaria. La sonrisa de mi madre vaciló. Tengo una llave de este apartamento. Le di permiso a mi hija para quedarse aquí. Una llave de repuesto no confiere derechos de ocupación, explicó pacientemente el señor Peters. Solo la propietaria puede otorgar permiso para que alguien viva aquí. En este caso, esa es la señorita Natalie Johnson. Observé cómo la realidad de la situación comenzaba a calar en mi madre. Quizás por primera vez en su vida, su autoridad no estaba siendo reconocida. Su palabra no era ley. No podía simplemente decidir que Vanessa debía tener algo mío. Natalie, dijo mi madre, su voz cambiando a un tono suplicante. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Vanessa y Trevor realmente necesitan un lugar donde quedarse. Están planeando una boda. ¿No podrían tus inquilinos esperar unos meses? Me volví hacia Elaine e Isabella, que habían sido testigos silenciosos de este drama familiar. Lamento que hayan tenido que soportar esto. Quiero asegurarles que el apartamento estará listo para ustedes hoy como se acordó. Si desean esperar abajo en el vestíbulo por un corto tiempo, resolveré esta situación y luego completaremos nuestra inspección. Elaine asintió, poniendo un brazo protector alrededor de Isabella. Entendemos que las situaciones familiares pueden ser complicadas. Esperaremos abajo. Mientras se iban, sentí una oleada de gratitud por su paciencia y comprensión. Muchos posibles inquilinos se habrían alejado de una situación tan dramática, pero ellos todavía estaban dispuestos a darme la oportunidad de arreglar las cosas. Una vez que se fueron, me volví hacia mi madre, Vanessa y Trevor. Esto no es negociable. Vanessa y Trevor necesitan empacar sus cosas e irse de inmediato. Tengo una obligación legal con mis inquilinos y tengo la intención de cumplirla. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a la policía ahora si no empiezan a empacar. Vanessa me miró con incredulidad, pero Trevor ya se dirigía hacia sus maletas. Vamos, Vanessa, dijo en voz baja. Tenemos que irnos. Por un momento, pensé que podría seguir resistiéndose, pero algo en mi expresión debió convencerla de que hablaba en serio. Con un suspiro dramático, se levantó y comenzó a recoger sus pertenencias. Mi madre observaba en un silencio atónito, claramente desacostumbrada a ver sus planes frustrados. Cuando finalmente habló, su voz era tensa por la desaprobación. Nunca pensé que vería el día en que elegirías a extraños por encima de tu propia hermana. La miré fijamente. No estoy eligiendo a extraños por encima de la familia. Estoy eligiendo honrar mis compromisos y proteger aquello por lo que he trabajado. Si quieres ayudar a Vanessa y Trevor, ¿por qué no les ofreces tu habitación de invitados? Mi madre parpadeó, sorprendida por la sugerencia. Mi condominio es demasiado pequeño para 3 personas. Entonces quizás no deberías haberles prometido mi apartamento sin consultarme, respondí. Por una vez, mi madre no tuvo una respuesta lista. Mientras Vanessa y Trevor empacaban a regañadientes sus pertenencias, la atmósfera en el apartamento se volvía cada vez más tensa. Vanessa cerraba cajones de golpe y murmuraba por lo bajo, lanzándome miradas venenosas de vez en cuando. Trevor se movía en silencio y de manera eficiente, claramente ansioso por terminar con toda la situación incómoda. Mi madre caminaba de un lado a otro por la sala, alternando entre tratar de razonar conmigo y hacer comentarios pasivo-agresivos sobre la lealtad familiar. Es que no entiendo cómo puedes ser tan fría, dijo por lo que pareció la enésima vez, después de todo lo que nuestra familia ha hecho por ti. Casi me río de la ironía. ¿Qué ha hecho exactamente nuestra familia por mí, mamá? Me pagué la universidad trabajando. Ahorré durante años para comprar este lugar. Nunca te he pedido ayuda económica a ti ni a nadie. La familia no es solo dinero, Natalie, respondió mi madre, con un tono santurrón. Se trata de estar ahí el uno para el otro. Como cuando estuviste ahí para Vanessa ofreciéndole mi apartamento sin preguntarme, contraataqué. El rostro de mi madre se sonrojó. Eso es diferente. Vanessa necesita ayuda ahora mismo. ¿Y yo no?, pregunté. Estoy en medio de una transición de carrera. Necesito los ingresos del alquiler de este apartamento para mantener mi estabilidad financiera,
Pero mis necesidades no cuentan, ¿verdad? Nunca lo han hecho. Eso no es verdad, protestó mi madre, pero sus ojos evitaron los míos. Vanessa salió del baño con un montón de artículos de tocador. ¿De verdad vas a quedarte ahí parada y actuar como si fueras la víctima, Natalie? Siempre lo has tenido todo. Las buenas notas, el trabajo estable, tu propio apartamento. Algunas de nosotras hemos luchado más. La miré con incredulidad. ¿Luchado? Tuviste una educación universitaria totalmente financiada. Nunca has tenido que trabajar en 2 empleos. Siempre has tenido a mamá para sacarte de apuros cuando lo necesitabas. Eso no es justo, dijo Vanessa, su voz elevándose. Solo porque necesité más apoyo no me convierte en una especie de parásito. Nunca te llamé parásito, respondí. Pero tienes la costumbre de tomar cosas que me pertenecen sin preguntar. Y esta vez has ido demasiado lejos. El rostro de Vanessa se arrugó de repente, y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Dejamos nuestro apartamento. No tenemos otro lugar donde quedarnos. Por un momento, sentí una punzada de simpatía. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Pero luego recordé todas las veces que había usado las lágrimas para manipular situaciones, y mi resolución se endureció. Podrían quedarse en un hotel hasta que encuentren un nuevo lugar, sugerí, o con amigos, o con mamá. Un hotel cuesta dinero, sollozó Vanessa. Dinero que estamos tratando de ahorrar para nuestra boda. Ese no es mi problema, dije con firmeza. Deberías haber pensado en eso antes de dejar tu apartamento basándote en la oferta no autorizada de mamá. Trevor, que había estado empacando en silencio en segundo plano, finalmente habló. Vanessa, encontraremos algo. Mi amigo Rick dijo que podíamos quedarnos en su casa si lo necesitábamos. Vanessa se giró bruscamente hacia él. El apartamento de Rick es diminuto y tiene 3 compañeros de cuarto. Esa no es una solución. Es temporal, dijo Trevor, con la voz tensa. Encontraremos otra cosa. Esto no es culpa de Natalie. Le lancé a Trevor una mirada de agradecimiento, sorprendida por su apoyo. Vanessa notó el intercambio y su expresión se ensombreció aún más. Oh, así que ahora te pones de su lado, acusó. Trevor suspiró. No estoy tomando partido. Solo digo que no deberíamos haber asumido que podíamos quedarnos aquí sin consultar directamente con Natalie. Mamá dijo que estaba bien, insistió Vanessa. Pero no es el apartamento de mamá, respondió Trevor, su paciencia claramente agotándose. Es de Natalie. Deberíamos haberla llamado. Mi madre, que había estado observando este intercambio con creciente alarma, se interpuso entre ellos. Dejen de discutir. Esto no ayuda. Natalie, seguramente podemos llegar a un compromiso. Quizás tus inquilinos podrían retrasar su mudanza 1 o 2 semanas, mientras Vanessa y Trevor encuentran otro lugar. Antes de que pudiera responder, hubo otro golpe en la puerta. El señor Peters había regresado, acompañado por un guardia de seguridad. Señorita Johnson, ¿está todo bien?, preguntó. Algunos vecinos han informado de voces altas. Sentí un sonrojo de vergüenza. Lamento el ruido. Mi familia ya se va. El señor Peters asintió. Entiendo que estas situaciones pueden ser difíciles. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar a acelerar el proceso? El mensaje implícito era claro. La administración del edificio estaba preparada para intervenir si era necesario. La presencia del guardia de seguridad enfatizaba ese punto. Vanessa miró al guardia de seguridad, luego a mí, dándose cuenta de que realmente no iba a ceder. Su expresión cambió de ira a incredulidad y a algo que parecía casi respeto. Bien, dijo finalmente. Nos iremos. Pero no esperes que olvide esto, Natalie. Por supuesto que no lo olvidaré, respondí con ecuanimidad. Mientras Vanessa y Trevor reanudaban el empaque, mi madre me llevó a un lado, su voz baja y urgente. Natalie, por favor. Realmente no tienen a dónde ir. Al menos ayúdalos a encontrar un lugar donde quedarse.
Por un momento, consideré negarme rotundamente. Después de todo, ¿por qué debería ayudarlos después de lo que habían intentado hacer? Pero algo en la expresión suplicante de mi madre me ablandó un poco. Pagaré 3 noches en un hotel, ofrecí. Eso debería darles tiempo suficiente para encontrar un alquiler a corto plazo o hacer otros arreglos. El alivio inundó el rostro de mi madre. Gracias. Eso es muy generoso. Es más de lo que se merecen, dije en voz baja. Y en el futuro, no hagas promesas sobre mi propiedad sin consultarme primero. Mi madre asintió, aunque no estaba del todo convencida de que hubiera aprendido la lección. Mientras Vanessa y Trevor terminaban de recoger sus pertenencias, salí al pasillo para llamar a Ilaiche e Isabella. Respondieron de inmediato. Lamento mucho el retraso, dije. La situación está casi resuelta. Mi hermana y su prometido se irán en breve. Podrían volver a subir en unos 30 minutos para la inspección final. Por supuesto, respondió Isabella, su voz cálida y comprensiva. Las situaciones familiares pueden ser complicadas. Agradecemos que estés trabajando para resolver esto. Gracias por su paciencia, dije, sintiendo una oleada de gratitud por su comprensión. Cuando regresé al apartamento, Vanessa y Trevor tenían la mayoría de sus cosas empacadas. El guardia de seguridad estaba ayudando a Trevor a llevar cajas a su coche mientras el señor Peter supervisaba discretamente desde cerca de la puerta. Vanessa estaba sentada en el sofá, con expresión hosca. Cuando me vio, se levantó bruscamente. Espero que estés contenta, dijo con amargura. Echando a tu propia hermana a la calle. No estás en la calle, respondí con calma. He ofrecido pagar 3 noches en un hotel mientras encuentran un alojamiento alternativo. 3 noches enteras, dijo Vanessa sarcásticamente. ¡Qué generosa! Mi madre intervino antes de que pudiera responder. Vanessa, ya es suficiente. Natalie está siendo más que justa dadas las circunstancias. Vanessa pareció sorprendida de que nuestra madre se pusiera de mi lado, aunque fuera levemente. Abrió la boca como para discutir más, pero la volvió a cerrar. Trevor regresó de llevar cajas al coche. Eso es lo último, dijo, evitando el contacto visual con todos. Deberíamos irnos. Vanessa recogió su bolso y su abrigo, moviéndose con una lentitud deliberada, como si aún esperara un indulto de último minuto. Como no llegó, se dirigió a la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Espero que tu precioso apartamento valga la pena para destruir nuestra relación, dijo. La miré fijamente. Intentaste tomar algo que me pertenece sin preguntar, de nuevo. Eso es lo que dañó nuestra relación, Vanessa. No que yo impusiera mis límites. Por un breve momento, algo parecido a la comprensión parpadeó en su rostro. Luego desapareció, reemplazado por la familiar máscara de indignación justiciera. Lo que te ayude a dormir por la noche, murmuró, y luego salió sin mirar atrás. Trevor se quedó un momento. Lamento todo esto, dijo en voz baja. Y gracias por la oferta del hotel. Lo apreciamos. Después de que se fueran, mi madre se quedó, pareciendo de repente más vieja y cansada. Nunca quise que esto sucediera, dijo. Solo intentaba ayudarlos. Lo sé, respondí. Pero no puedes ayudar a un hijo quitándole a otro. Esa es una lección que deberías haber aprendido hace mucho tiempo. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Siempre he tratado de ser una buena madre para las dos. Sé que lo has intentado, dije, suavizándome un poco. Pero siempre has favorecido a Vanessa. Siempre has puesto excusas por su comportamiento. Y eso no nos ha hecho ningún favor a ninguna de las dos. Mi madre pareció querer negarlo, pero algo en mi expresión debió detenerla. En lugar de eso, simplemente asintió. Debería irme, dijo. Necesitarán ayuda para encontrar un hotel. Después de que se fuera, me quedé sola en mi apartamento, sintiéndome a la vez agotada y extrañamente eufórica. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a mi familia y me había mantenido firme. Había sido doloroso y desordenado, pero también necesario. El señor Peters,
que había estado esperando discretamente en el pasillo, volvió a entrar. ¿Necesita algo más, señorita Johnson? Negé con la cabeza. No, gracias por su ayuda. Lo aprecio más de lo que puedo decir. Solo hago mi trabajo, respondió con una pequeña sonrisa. Si de algo sirve, manejó esa situación admirablemente. Las disputas familiares por propiedades pueden ponerse feas muy rápido. Después de que se fue, me tomé unos minutos para componerme antes de llamar a Ilaiche e Isabella para que subieran para la inspección final. Mientras los esperaba, arreglé los cojines del sofá y abrí las ventanas para que entrara aire fresco, limpiando simbólicamente la energía negativa de la confrontación. Cuando llegaron, con una comprensible cautela, los saludé con una sonrisa genuina. Gracias de nuevo por su paciencia. Prometo que no habrá más dramas familiares. El apartamento es todo suyo, como acordamos. Ilaiche e Isabella me siguieron por el apartamento, escuchando atentamente mientras explicaba cómo funcionaba el termostato y dónde encontrar el interruptor de circuito. Hicieron preguntas inteligentes sobre el vecindario y las comodidades del edificio, y pude ver que intentaban superar la incomodidad de la confrontación anterior. De nuevo, lamento mucho lo que pasó antes, dije mientras completábamos la inspección en la cocina. Eso fue completamente poco profesional y no es como quería que fuera este día. Isabella sonrió cálidamente. La familia puede ser complicada. Lo entendemos. Aún así, no deberían haber tenido que presenciar eso, insistí. Quiero que sepan que algo así no volverá a suceder. Mi hermana y su prometido tienen claro que no tienen derecho a estar aquí. Ilaiche asintió. Apreciamos cómo manejó la situación. En realidad, nos tranquilizó ver que se toma sus responsabilidades como propietaria en serio. No había considerado esa perspectiva. Quizás la forma en que me había enfrentado a mi familia les había demostrado que también los defendería a ellos como inquilinos si fuera necesario. Gracias por decir eso, respondí. Me tomo mis responsabilidades muy en serio. Este apartamento significa mucho para mí y quiero asegurarme de que esté bien cuidado. Cuando terminamos la inspección, les entregué las llaves y firmamos los papeles finales. Se sentía surrealista completar esta transacción que casi había sido descarrilada por la interferencia de mi familia. Los de la mudanza deberían estar aquí en 1 hora, dijo Isabella, mirando su reloj. ¿Hay algo más que debamos saber antes de que te vayas? Les di algunos consejos finales sobre las peculiaridades del edificio y los mejores restaurantes locales, y luego me preparé para dejarlos instalarse. Mientras recogía mis cosas, mi teléfono vibró con un mensaje de Trevor: encontramos un hotel. Gracias por cubrirlo. Lamento todo. Sentí un pequeño alivio de que al menos una de las partes en este drama se estuviera comportando razonablemente. Respondí con el nombre y la información de contacto de mi amiga que trabajaba en una agencia de alquiler, sugiriendo que la contactaran para que los ayudara a encontrar un contrato a corto plazo. Al despedirme de Ilaiche e Isabella y salir al pasillo, me sentí más ligera, como si enfrentarme a mi familia hubiera liberado un peso que había estado cargando durante años. El apartamento ya no era solo una inversión financiera, sino un símbolo de mi independencia y autorrespeto. Estaba a medio camino del ascensor cuando sonó mi teléfono. Era mi madre de nuevo. Consideré ignorar la llamada, pero decidí que era mejor enfrentar esto de frente. Hola, respondí, manteniendo la voz neutra. Natalie, he estado pensando en lo que dijiste, comenzó mi madre, con un tono apagado. Sobre que favorezco a Vanessa y pongo excusas por su comportamiento. Esperé, no queriendo interrumpir lo que parecía un raro momento de autorreflexión. Nunca quise hacerte sentir menos importante, continuó. Siempre pensé que eras tan capaz, tan independiente. Nunca pareciste necesitarme como Vanessa. Todo el mundo necesita apoyo, mamá, dije en voz baja, incluso las personas capaces e independientes. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. Tienes razón. No he sido justa contigo. He esperado que siempre fueras la comprensiva, la que cede. Eso estuvo mal de mi parte. Sus palabras fueron tan inesperadas que por un momento no supe cómo responder. Después de toda una vida sintiendo que mis necesidades quedaban en segundo lugar frente a las de Vanessa, escuchar a mi madre reconocer su favoritismo fue a la vez validante y desorientador.
Gracias por decir eso, logré decir finalmente. Significa mucho escuchar que lo reconoces. Quiero hacerlo mejor, dijo. Quiero ser una madre que apoya a sus dos hijas por igual. ¿Me darás la oportunidad de intentarlo? Sentí una compleja mezcla de emociones, esperanza, cansancio, un optimismo cauteloso. Sí, dije. Me gustaría. Después de terminar la llamada, me quedé en el pasillo un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. Se sentía como un cambio significativo en nuestra dinámica familiar, uno que había tardado mucho en llegar. Mientras esperaba el ascensor, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de Vanessa. Sigo enfadada contigo, pero Trevor dice que debería disculparme por asumir que podíamos quedarnos en tu casa sin preguntar. Así que considera esto mi disculpa. No era la disculpa más amable que había recibido, pero viniendo de Vanessa, era prácticamente sin precedentes. Escribí una respuesta, disculpa aceptada. Espero que encuentren un buen lugar pronto. Su respuesta llegó rápidamente, lo que sea. Trevor dice gracias por el hotel. Sonreí a pesar de mí misma. Algunas cosas tardarían más en cambiar que otras. El ascensor llegó y, al entrar, sentí una sensación de cierre. El apartamento que había sido el punto central de este drama familiar estaba ahora en las capaces manos de Ilaiche e Isabella. Mi hermana y su prometido estaban alojados temporalmente, y con suerte, encontrarían una solución más permanente pronto. Y, lo más sorprendente, mi madre había mostrado una voluntad de reconocer y abordar los patrones que habían definido nuestras relaciones familiares durante décadas. Mientras el ascensor descendía, me di cuenta de que esta confrontación, por dolorosa que hubiera sido, quizás había sido necesaria. A veces, las relaciones no pueden evolucionar hasta que se rompen patrones establecidos desde hace mucho tiempo. A veces, el crecimiento no puede ocurrir sin conflicto. Cuando llegué al vestíbulo, miré mi reloj. Los de la mudanza llegarían pronto para Ilaiche e Isabella. Mi parte en esta transacción estaba completa. Había cumplido con mis responsabilidades como propietaria, y lo que es más importante, me había defendido de una manera que nunca antes lo había hecho. Afuera, el aire de primavera se sentía fresco y vigorizante. Respiré hondo, sintiendo como si estuviera entrando en una nueva fase de mi relación con mi familia. No sería fácil, y los viejos patrones no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero algo significativo había cambiado. Por primera vez, había establecido un límite y me había mantenido firme. Y, notablemente, mi familia había comenzado a respetarlo. Mientras caminaba hacia la estación de metro, me di cuenta de que el apartamento me había dado más que solo seguridad financiera. Me había dado la confianza para defenderme y el coraje para remodelar relaciones que habían estado desequilibradas durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de Trevor. Solo quería que supieras que admiro cómo manejaste hoy las cosas. Vanessa aún no está lista para escuchar esto, pero podría aprender mucho de ti sobre independencia y establecer límites. Espero que todos podamos seguir adelante desde aquí. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Yo también. Buena suerte con todo. Y lo decía en serio. A pesar del drama y los sentimientos heridos, esperaba genuinamente que Vanessa y Trevor encontraran su camino. Quizás este incidente incluso serviría como una llamada de atención para Vanessa, mostrándole que no siempre puede esperar que los demás se adapten a sus necesidades a expensas de ellos mismos. En cuanto a mi madre, solo el tiempo diría si su momento de lucidez se traduciría en un cambio duradero. Pero yo era cautelosamente optimista. A veces, las personas necesitan enfrentarse a las consecuencias de su comportamiento antes de poder reconocer la necesidad de cambiar. Y en cuanto a mí, me sentía más fuerte y más segura de mí misma que en años. Me había mantenido firme, había protegido lo que era mío y había comenzado el proceso de establecer relaciones más saludables con mi familia. No había sido fácil, pero había sido necesario. Mientras subía al metro hacia el condominio de Zoe, me di cuenta de que estaba deseando compartir esta historia con ella. Había sido testigo de mis luchas con mi familia durante años y a menudo me había animado a establecer límites más firmes. Estaría orgullosa de cómo había manejado la confrontación de hoy.
El tren se alejó de la estación y me acomodé en mi asiento, sintiendo una sensación de paz a pesar de la turbulencia del día. A veces, las confrontaciones más difíciles conducen al crecimiento más importante. Y hoy, había crecido de maneras que nunca podría haber anticipado cuando me desperté esa mañana. Una semana después del dramático enfrentamiento en mi apartamento, estaba sentada en el balcón de Zoe, disfrutando de una taza de café y el sol de la mañana. Los últimos 7 días habían sido sorprendentemente pacíficos, un bienvenido contraste con el caos de esa confrontación del sábado. Y Laiche e Isabella se habían mudado sin más incidentes, enviándome un mensaje de texto con una foto de ellos brindando con copas de vino en la sala de estar una vez que se instalaron. Gracias por hacer esto posible, decía el mensaje. Ya nos encanta el lugar. Los había visitado a mitad de semana, usando la excusa de una llave de correo olvidada para asegurarme de que todo fuera bien. Habían sido cálidos y acogedores, mostrándome cómo habían arreglado los muebles y ya se habían hecho amigos de los vecinos de enfrente. Estaba claro que estaban tratando mi hogar con respeto, exactamente como había esperado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi padre, llamando desde Arizona, a donde se había mudado después del divorcio. Hablábamos regularmente pero no con frecuencia, manteniendo una distancia cómoda que nos convenía a ambos. Natalie, tu madre me llamó ayer, dijo después de nuestros saludos iniciales. Me contó lo que pasó con el apartamento. Me tensé un poco, insegura de qué versión de los hechos había escuchado. ¿Y qué dijo? Dijo que se había extralimitado al ofrecerle tu casa a Vanessa sin preguntarte y que tenías todo el derecho a mantenerte firme. Sonaba sorprendido. Tengo que decir que esa no es la versión que esperaba escuchar de ella. Un alivio me invadió. Eso es bastante exacto, en realidad. Bueno, bien por ti por defenderte, dijo con aprobación. Sé que no siempre ha sido fácil con tu madre y Vanessa. Hablamos un rato más, mi padre compartiendo historias sobre sus propias experiencias estableciendo límites con miembros de la familia. Siempre había sido más reservado que mi madre, menos propenso a involucrarse en conflictos, lo que a veces me había hecho sentir que no estaba de mi lado. Pero hoy, su apoyo se sintió genuino y validante. Después de colgar, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de Trevor. No esperaba saber de él tan pronto, y ciertamente no por separado de Vanessa. Natalie, espero no estar extralimitándome, pero quería que supieras que Vanessa y yo hemos decidido posponer la boda, decía el correo electrónico. El incidente en tu apartamento sacó a la luz algunos problemas en nuestra relación que necesitamos abordar antes de seguir adelante. Me di cuenta de que he estado permitiendo algunos de los comportamientos menos saludables de Vanessa, muy parecido a como lo ha hecho tu madre. Vamos a intentar terapia de pareja. Pensé que deberías saberlo ya que fuiste parte involuntaria de esta revelación. Gracias de nuevo por manejar la situación con tanta gracia a pesar de las circunstancias. Leí el correo electrónico 2 veces, sorprendida, pero también esperanzada. Quizás la confrontación había provocado cambios positivos, no solo en mis propias relaciones familiares, sino también en la vida de Vanessa. Respondí con un breve mensaje de apoyo, deseándoles lo mejor con la terapia y expresando esperanza por su futuro. A lo largo de la semana, mi madre había llamado varias veces, cada conversación un poco menos tensa que la anterior. No había hecho grandes declaraciones ni disculpas dramáticas, pero había notado cambios sutiles en cómo me hablaba. Hacía más preguntas sobre mi vida y mi carrera, mostrando un interés genuino en lugar de solo esperar su turno para hablar de Vanessa. En nuestra llamada más reciente, incluso había sugerido que nos reuniéramos para cenar solo las dos, algo que rara vez sucedía sin la presencia de Vanessa. Había aceptado, curiosa por ver si los cambios en su comportamiento persistirían en persona. Esa noche, me encontré con mi madre en un pequeño restaurante italiano a medio camino entre su condominio y el de Zoe. Ya estaba sentada cuando llegué, luciendo un poco nerviosa mientras jugueteaba con su servilleta. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras me sentaba. He estado pensando mucho esta semana. ¿Sobre qué?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Sobre cómo te he tratado a ti y a Vanessa de manera diferente a lo largo de los años, respondió, mirándome directamente a los ojos. Siempre me dije a mí misma que solo estaba respondiendo a sus diferentes necesidades, pero ahora veo que no estaba siendo justa contigo.
Había esperado tanto tiempo para escuchar estas palabras que por un momento no supe cómo responder. ¿Qué te hizo darte cuenta de eso?, pregunté finalmente. Ver cómo manejaste la situación el fin de semana pasado, admitió. Fuiste tan clara y firme sobre tus límites, incluso cuando Vanessa y yo intentamos pasarlos por alto. Me hizo darme cuenta de lo raramente que he respetado tu derecho a decir que no. Hablamos durante la cena, teniendo una de las conversaciones más honestas de nuestras vidas adultas. Mi madre reconoció patrones que yo había sentido pero nunca nombrado, y yo compartí heridas que antes me había guardado. No siempre fue cómodo, pero se sintió necesario y muy esperado. No puedo prometer que haré todo bien de ahora en adelante, dijo mi madre mientras terminábamos nuestro postre. Los viejos hábitos son difíciles de romper, pero quiero que sepas que estoy tratando de ver las cosas con más claridad y de ser más justa en cómo trato a mis 2 hijas. Eso es todo lo que puedo pedir, respondí, sintiendo un optimismo cauteloso sobre nuestra relación en el futuro. Al día siguiente, decidí visitar el edificio de mi apartamento, ostensiblemente para recoger algo de correo, pero en realidad para ver cómo se estaban instalando Ilaiche e Isabella. Al acercarme al edificio, sentí una oleada de orgullo. Este lugar representaba no solo mi logro financiero, sino ahora también mi crecimiento emocional. El portero me saludó calurosamente y charlé con él brevemente antes de subir a mi piso. Toqué la puerta e Isabella respondió, luciendo sorprendida pero complacida de verme. Natalie, qué agradable sorpresa. Entra. El apartamento se veía diferente con sus muebles y decoraciones, pero en el buen sentido. Habían respetado el espacio mientras lo hacían suyo. Exactamente lo que había esperado de unos inquilinos. Estaba por el vecindario y pensé en pasar a ver si necesitaban algo, expliqué. ¿Funciona todo correctamente? ¿No hay problemas con los electrodomésticos ni nada? Todo está perfecto, me aseguró Ilaiche, saliendo de la cocina con una taza de café. No podríamos estar más contentos con el lugar. Charlamos un rato sobre el vecindario y sus trabajos. Parecían genuinamente instalados y cómodos, tratando el apartamento con el cuidado que había esperado cuando los seleccioné como inquilinos. Cuando me preparaba para irme, Isabella me acompañó a la puerta. Queríamos agradecerte de nuevo por cómo manejaste esa situación con tu familia, dijo en voz baja. No debe haber sido fácil, pero nos demostró que te tomas tus compromisos en serio. Sus palabras se quedaron conmigo mientras salía del edificio y me dirigía a mi oficina. La confianza que había ganado al enfrentarme a mi familia se había extendido a otras áreas de mi vida. Justo ayer, había rechazado firmemente a un cliente potencial que estaba haciendo demandas irrazonables, algo que podría haber aceptado en el pasado para evitar conflictos. Zoe también había notado el cambio. Pareces diferente, había comentado hace unas noches mientras compartíamos comida para llevar en su sofá, más centrada, de alguna manera. Tenía razón. La confrontación con mi familia había sido dolorosa y desordenada, pero también había sido liberadora. Durante años, había permitido que las necesidades y deseos de Vanessa prevalecieran sobre los míos, reforzado por las expectativas de mi madre. Romper ese patrón había sido difícil, pero necesario para mi propio bienestar. Al entrar en el edificio de mi oficina, pensé en el futuro. Mi arreglo de vida temporal con Zoe terminaría en menos de un año, y volvería a mi apartamento. Pero la experiencia había despertado un interés en la inversión inmobiliaria. Quizás usaría este año para ahorrar para el pago inicial de una segunda propiedad, algo que podría alquilar de forma permanente. Más importante aún, estaba comprometida a mantener los límites que había establecido con mi familia. Nuestras relaciones estaban evolucionando, no terminando. Establecer límites no significaba cortar lazos. Significaba crear conexiones más saludables basadas en el respeto mutuo en lugar de viejos patrones de tomar y ceder. Esa noche, mientras me instalaba en mi habitación temporal en el condominio de Zoe, sentí una profunda sensación de paz. El drama del apartamento que había parecido tan catastrófico en el momento, finalmente había llevado a cambios positivos en múltiples relaciones. Mi madre mostraba signos de genuina autorreflexión. Vanessa y Trevor estaban abordando problemas en su relación, y yo había encontrado un nuevo nivel de confianza y autorrespeto. A veces, las confrontaciones más dolorosas conducen al crecimiento más necesario.
A veces tienes que mantenerte firme en la tormenta para encontrar la paz después. Y a veces, los límites que más luchas por establecer son los que finalmente permiten que tus relaciones sanen y florezcan de maneras más saludables. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que cruzaron tus límites, me encantaría leer tu historia en los comentarios a continuación. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué lecciones aprendiste? Y recuerda darle a me gusta y suscribirte si disfrutaste de esta historia. Compartiré más experiencias sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas y crecer a través de situaciones difíciles. Gracias por escuchar, y recuerda que establecer límites saludables no es solo un regalo para ti, sino, en última instancia, también para tus relaciones.